En esta clase, mis hermanos, vamos a considerar otro principio de la interpretación que realmente es parte de nuestras presuposiciones, entonces va a tener mucha semejanza con nuestra conversación sobre la importancia de la Trinidad y tomar en cuenta esto, la Trinidad, la naturaleza de Dios para nuestra interpretación. Pero vamos a hablar de es una escuela de interpretación, realmente, que se llama la interpretación teológica de las Escrituras. Según Craig Carter, la interpretación teológica es una interpretación informada por una descripción teológica de la naturaleza de los escritos bíblicos y su recepción, situándolos en el ámbito del progreso de la palabra divina salvadora a través del tiempo. La metodología de la interpretación teológica ha llegado a ser un aspecto importante en los debates modernos sobre la hermenéutica. Sin embargo, ciertos aspectos de esa realidad tienen su raíz en la iglesia primitiva e incluso en la Biblia misma. En otro sentido, debemos interpretar la Biblia con una teología en cuenta. Eso es, en un sentido, el punto principal de la teología, la interpretación teológica. Debemos dejar que nuestra teología determina cómo leemos las Escrituras. Pero tenemos que asegurar que sea una teología bíblica, ¿cierto? Una teología que se derive de las Escrituras. Pero como hemos dicho, lo que la Biblia dice acerca de sí misma, su teología de lo que ella es, quién es el Dios detrás de ella, debe venir siempre, estar siempre en nuestras mentes cuando interpretamos. Entonces estamos volviendo a eso. Thomas da una definición más general. En una oración, la interpretación teológica de las Escrituras es un movimiento académico que busca regresar la reflexión en el texto bíblico al ámbito de la iglesia cristiana confesional. Describe varios aspectos que tratan de unir ese grupo vasto y diverso. Hay gran diversidad en esto, algunos buenos, algunos malos, porque todo depende de tu teología. Si tu teología es buena, va a producir buenos frutos, pero si tu teología es mala, va a producir malos frutos. Las tendencias que llevan a la interpretación teológica de las Escrituras incluyen desilusión con el método histórico crítico y rebuscadas interpretaciones ideológicamente motivadas, las lecturas homosexuales de las Escrituras, etc. Un deseo de continuidad teológica con la iglesia anterior a la Ilustración. Entonces, en primer lugar, una desilusión con el método histórico crítico y otras imposiciones de ideologías en las Escrituras. Segundo, un deseo de continuidad teológica con la iglesia anterior, el regresar antes, la interpretación que se llama precrítica, una manera de interpretar la Biblia como lo hacían antes, en los días buenos, como lo hacían en la Edad de Oro. No, realmente sí, sino entender que la Ilustración creo que la Ilustración, y eso nos ayudó a entender ciertas cosas, y nos ayudó en algunas maneras. No simplemente volvemos, sino en cuanto a metodología, en cuanto a presuposiciones, debemos regresar a antes de la Ilustración, porque eso fue uno de los grandes problemas de la Ilustración, fue el abandono de presuposiciones bíblicas. Tercero, una creciente aceptación en el mundo académico de movimientos interpretativos que junten el escepticismo y las cuestiones críticas. Algunos proponentes evangélicos de esto, Craig Carter, quien es un bautista reformado, quien tiene algunas cosas muy buenas y también muy decepcionantes para mí en su libro. Entonces creo que su libro es muy bueno, ha sido elogiado por muchos, pero creo que tiene algunos de los mismos problemas que hablamos ayer en cuanto a cierta mezcla con la filosofía. Él está proponiendo recobrar el platonismo, el cristianismo platónico, o una forma de platonismo cristiano. Kevin Van Hooser, quien ha escrito varios libros y aparece mucho en libros evangélicos. También Joel Green es un autor importante, tiene un libro sobre el tema, y también es el editor, de la revista de la interpretación teológica de las Escrituras. Entonces tienen su propia revista, y también hay unos
con las series de comentarios, como el comentario teológico de la Biblia de Brazos y también el de los dos horizontes, el comentario de los dos horizontes. Usan una interpretación teológica. Y también hay otro que se llama el comentario internacional teológico, que también está implementando ese método. Mucho de lo que hemos visto es demostrar cómo la hermenéutica debe fluir de nuestro entendimiento de la naturaleza de Dios y de las Escrituras. Nosotros estamos haciendo interpretación teológica. Cuando hablo de la Trinidad en la Biblia, estoy haciendo la interpretación teológica. La interpretación teológica es el dejar que nuestras presuposiciones teológicas influencien nuestra hermenéutica. Entonces es difícil y es peligroso, pero también es esencial. Es peligroso, pero tenemos que hacerlo. Porque uno, es imposible no hacerlo. Siempre nuestra teología, nuestro pensamiento va a influenciar cómo entendemos las Escrituras. Pero la mente es, para evitar los peligros, tenemos que asegurar que nuestro pensamiento sea modelado por la palabra de Dios misma. Hay una relación íntima y circular entre la teología y la exégesis. Idealmente, la exégesis está produciendo la teología. Pero en la Biblia, ¿cómo hacemos la exégesis? Necesitamos la teología para hacer la exégesis correctamente. Porque si no me acerco a la Biblia como la palabra de Dios, ¿voy a interpretarla correctamente? Quizás puedo entender la historia, las tácticas literarias, pero no voy a interpretarlo completa o correctamente. Porque eso tiene que tomar en cuenta. Dios me está hablando. Dios, mi creador, me está hablando. Esto es algo importante. El hecho de que sea la autoridad de nuestra fe y vida es parte produce efectos para nuestra interpretación. La claridad, consistencia de la Biblia produce efectos, implicaciones necesarias para nuestra manera de hacer exégesis. Pero la convicción de que Dios está hablando, de que es su palabra, su autoridad, claridad, consistencia, inerrancia, poder, todo eso fluye ¿de qué? De la teología. Pero ¿de dónde derivamos esos principios? De la exégesis. Entonces, idealmente empezamos con la exégesis, porque se deriva de las Escrituras. Pero metodológicamente, realmente no hay un lugar donde empezar. Siempre tenemos cierta teología, cierta idea que vamos acercando a las Escrituras. Habiendo sido iluminados para salvación, ya tenemos cierta teología. Pero eso vino a través de las Escrituras, por la predicación o por la lectura de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos ilumina y nos da el oro en bruto. Pero de ahí lo ponemos en el crisol de la Biblia y se va puliendo y mejorando. ¿Cuál es la diferencia entre esto y la analogía de la fe? No hay mucho. Una puede ser pasiva y la otra es activa. Sí, esta es más completa. Ese es como el sentido de ese pasaje debe estar de acuerdo con la enseñanza general de la Biblia. Pero eso dice incluso mi entendimiento de la naturaleza de la Biblia, la inspiración. Esas cosas deben determinar. Esto produce la analogía de la fe. Ese concepto, porque es, como dijimos, la analogía de la fe fluye de que yo estoy convencido teológicamente que la Biblia es inerrante, que la Biblia es consistente, que Dios está hablando aquí. Entonces, incluso la analogía de la fe depende de esto. Es un principio que fluye de una convicción teológica de qué es la Biblia, de qué se trata la Biblia. Y la analogía de la fe no es toda teología, sino esa enseñanza clara y centrada en la Biblia. J.I. Packer, en 1960, creo, o 75, él escribió lo que él tituló, pues no lo tituló, sino él como lo denominó, el primer intento de hacer una hermenéutica, describir una metodología hermenéutica que tome en cuenta la naturaleza de la Biblia.
Y dijo, la verdad es que ni nuestra doctrina, ni la escritura, ni nuestra exégesis pueden estar en un estado saludable a menos que interactúen constantemente. Y cada una se someta a un refinamiento constante a la luz de la otra. Como dije, usé la ilustración de la conversación. Me gusta ese lenguaje. Eso también es la idea. Empezamos con algo, el oro en bruto, pero de ahí, a través de esa interacción entre yo y la Biblia, yo poniendo el oro ahí, girándolo, considerándolo, analizándolo, se va poniendo. Es la conversación. Mi vida y la Biblia están en conversación. Mi teología y la Biblia están en conversación, pero no como dos iguales, sino como maestro y pupilo, ¿cierto? Yo estoy aquí para aprender. Estoy haciéndole preguntas, estoy considerando, estoy diciendo, ¿qué piensas de esto? Y de ahí estoy dejando que me enseñe. Esa es una conversación. Debemos dejar que esté en conversación o nos va a controlar. Es por esa razón que una confesión de fe escrita puede ser muy útil en la interpretación. Aunque debemos siempre cuidarnos de lo mismo que dijimos en la analogía de la fe, de que un sistema predeterminado antes de la Biblia llega a imponerse en la Biblia. La teología siempre tiene que derivarse de las escrituras. Describo esa relación en clases sobre la hermenéutica de nuestra confesión de fe y también sobre la analogía de la fe. Entonces, esta clase tiene el propósito de ver dos aplicaciones específicas de ese principio. Primero, consideramos la relación circular entre esa hermenéutica y la doctrina de Dios. Segundo, su relación con la cristología. Leamos aquí algunas citas que hablan de esa naturaleza. Eso, perdón. Sam Walton dice, la teología exegética es la primera de las disciplinas teológicas. Sus resultados son formativos y autorizados por las siguientes o lógicamente subsiguientes disciplinas teológicas, en particular la sistemática. Esa es la implicación necesaria de nuestro compromiso con la autoridad única, inspirada por Dios, de las escrituras. Entonces, es decir, que esa debe estar aquí en la fuente. Lo que yo estoy diciendo es que tiene que estar aquí en la fuente, pero la teología debe, es como una piscina, que todo el agua viene de la bomba, pero también sigue pasando por ahí y filtrándose y mejorando, ¿cierto? Se va limpiando y mejorando porque se va todo pasando por el filtro de la palabra. Bomba. En un sentido, sirve así. La bomba es lo que llena la teología, pero también es lo que sigue filtrando el agua de la teología. No, tiene forma de bomba como el filtro de la piscina, moviendo el agua. Esos son los tubos, las tuberías. Jeffrey Johnson dice, la hermenéutica sana se deriva de la teología sana. Por el contrario, la teología sana se deriva de la hermenéutica sana. Es un error común presuponer artificialmente un cierto método hermenéutico sin estudiar primero cómo las escrituras interpretan las escrituras. Lamentablemente, muchos estudiantes de la Biblia afirman que existe un cierto método de interpretación sin probar primero que ese método en particular se deriva de la escritura y está respaldado por ella. En otras palabras, la autoridad en hermenéutica bíblica es la sola escritura. Por lo tanto, así como nuestra comprensión de la salvación debe derivarse de la Biblia, nuestros principios hermenéuticos deben derivarse de la Biblia. Una vez que entendemos que la Biblia es la autoridad de nuestra hermenéutica, nuestra teología bíblica no puede dejar de dar forma a nuestra hermenéutica bíblica, tanto como nuestra hermenéutica bíblica da forma a nuestra teología bíblica. Eso se debe a que las muchas partes de la Escritura son necesarias para entender la totalidad de la Escritura, tanto como la totalidad de la Escritura es necesaria para entender sus partes. Por lo tanto, no es una cuestión de cuál es la primera, sino que es una cuestión de tratar de mantener un equilibrio cohesivo entre las dos.
Nuestra hermenéutica y nuestra teología deben apoyarse mutuamente de manera coherente. Volviendo a esta ilustración. ¿Qué sucede cuando la exégesis deja de funcionar? No hay agua. Digamos, ya se estanca, ¿cierto? Se pudre, se hace tóxica. Entonces hay que hacer... No recicla. Sí, claro, no recicla y filtra el agua para que se quede pura. Como ahí lo que decías del estero. Sí, hay una presa ahí, pero deja cierta agua fluir. Porque no, ¿quién se va a meter ahí? Va a estar lleno de mosquitos, va a estar lleno de bacterias y de parásitos. Va a ser muy peligroso. Pero con este fluye, deja moverse el agua. Entonces necesitamos tener este tipo de equilibrio. Eso es lo que estamos buscando. Que el pH sea perfecto. Justo en 7. Parte del problema de la interpretación está tratando de resolver la interpretación teológica, es tratar de resolver el efecto del criticismo en la Biblia. El criticismo histórico se acerca a la Biblia con ciertas ideas de la hermenéutica en general, las técnicas aplicadas a cualquier texto de la antigüedad, y tratan de desarrollar la teología de la Biblia de esta manera, es decir, sin preconcebidos teológicos o dogmáticos, sin la iglesia. Si estos eruditos llegan a una idea de la hermenéutica sagrada, es sobre el fundamento de la hermenéutica general. Entonces para ellos tenemos una idea de la luz de la naturaleza, de cómo interpretamos, que no toma en cuenta a Dios, que no toma en cuenta la dependencia del hombre de Dios, que no toma en cuenta la autoridad de la Biblia, y empieza a tratar la revelación divina, sin esas presuposiciones. Sin embargo, debido a la naturaleza de la Biblia es más un libro de la iglesia y para la vida de creyente, y no solo de este tipo de crítico. El criticismo trata de robarle al cristiano su manera de leer e interpretar la Biblia. Dice que no puedes acercarte a la Biblia correctamente con tu fe en Dios, con tu fe en Cristo. Eso no es el objetivo. Pero eso es exactamente como la Biblia te manda a leerla. Eso es exactamente lo que el Espíritu Santo está obrando en el cristiano. Es algo antinatural para el cristiano, verdadero, iluminado por el Espíritu Santo. Acercarse a la Biblia y decir, ok, imaginémonos que no creemos en Cristo, no creemos en Dios, no escuchamos su autoridad. Es como, no puedo hacer eso. Yo confieso que Cristo es mi Señor. Él es mi Señor, incluso aquí en ese deber de hacer la exégesis. La fuerza de la interpretación teológica es que la teología influencia nuestra manera de interpretar la Biblia. Al mismo tiempo, el peligro de ese movimiento es que la teología influencia nuestra manera de interpretar la Biblia. Es una fuerza cuando tenemos una teología correcta, pero es un peligro cuando nuestra teología sea mala. Por ejemplo, los conservadores no son los únicos haciendo ese tipo de interpretación. También hay los feministas, liberales y muchos otros que tienen una teología errada. Ese peligro viene en todas las formas de analogía que podemos aplicar a la Biblia. Consideremos ahora dos ejemplos. ¿Cómo podemos interpretar la Biblia a la luz de quién es Dios y a la luz de quién es Cristo? Hay conceptos teológicos que informan cada pasaje de la Biblia. Cada una de las leyes o mandato es dado como una regla de vida, fluye de la autoridad. Cuando una ley o mandato es dado como una regla de vida, fluye de la autoridad de Dios. Cuando hay una promesa, profecía, que es cumplida o puesta como el objeto de nuestra esperanza, fluye de la veracidad y fidelidad de Dios. Cuando nos llama a basar nuestra fe y actitud en ciertos atributos de Dios, fluye de su inmutabilidad. Entonces, ven como hay una promesa. Pero si no creo que Dios es fiel, no me importa. Pero yo creo que Dios es fiel a su palabra. Entonces, esa promesa ahora llega a ser el centro de mi corazón. Dios no es mi Señor, no es mi autoridad. Entonces, que mande lo que quiera, no me importa. Porque yo hago lo que quiero. Yo soy mi propia regla. Pero eso no es lo que hace un corazón cristiano. Dice, no, yo he confesado que Cristo es mi Señor.
Dios es mi creador. Él tiene el derecho para mandarme. Él tiene autoridad sobre mi vida. Entonces, cuando Él manda, eso cambia mi manera de responder, ¿cierto? De entenderlo. Por ejemplo, Hebreos 4:3 creo que es un ejemplo de una interpretación teológica. Dice, porque los que hemos creído entramos a ese reposo, tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. En ese texto, el autor de Hebreos parece entender el juramento de Dios a la luz de su entendimiento del decreto y la soberanía de Dios. A la luz de cómo el plan de Dios parecía haberse fallado con los israelitas, pero ahora se está cumpliendo con la iglesia, puede tener la apariencia de un cambio en el plan de Dios. Es como si Dios tuviera que cambiar de plan A a plan B, como algunos incluso dicen, ¿no? Como los dispensacionalistas tienen algo así parecido. Debido a su entendimiento teológico que trae al texto, el autor de Hebreos ve que el fracaso de Israel y la respuesta de Dios que ellos no van a entrar no es un cambio en Dios, sino las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dios no está sorprendido por esto. Todo va aquí marchando conforme a su plan, porque su plan fue fijado desde la fundación del mundo. Su entendimiento de la soberanía y perfección del plan y decreto de Dios informa su manera de interpretar este pasaje. Este texto no afirma un cambio en Dios o su plan, sino revela la complejidad de este plan, que no quizás sea tan fácil como nosotros pensáramos. Ezequiel 18, 1-4 dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel? Que dice, los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. Vivo yo, declara el Señor Dios, que no volveréis a usar más ese proverbio en Israel. Y aquí todas las almas son mías, tanto el alma del padre como el alma del hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. Este texto probablemente depende de un mal entendimiento de la justicia de Dios como comunicada en pasajes como Deuteronomio 5:9 y Éxodo 34:7. Deuteronomio 5:9 dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Los israelitas parecen ver ese texto como una afirmación de injusticia en Dios, diciendo, los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. Es decir, Dios castiga a los hijos inocentes de los padres quienes habían realmente pecado. Eso es como ellos lo están interpretando. Ellos interpretan el texto autónomamente, sin un corazón humilde delante de Dios. Pero Dios, a través de Ezequiel, aclara el significado original. Yo no creo que aquí Ezequiel esté cambiando el principio. No está cambiando la naturaleza de Dios. Porque ese texto, Éxodo 34:7, es cómo Dios funciona, cómo Dios obra, cómo Dios es. Y no simplemente algo específico al pacto. Sino el punto es, Dios a través de Ezequiel aclara el significado original. Dios afirma que cada pecador tiene que pagar por sus propios pecados. El alma que peque, esa morirá. Entonces, el pasaje de Ezequiel está afirmando la importancia de responsabilidad individual. Pero esta idea también se encuentra en Deuteronomio 5:9. El texto dice, a castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Lo que eso presenta es que el castigo de pecado puede tener efectos transgeneracionales, pero especialmente estos efectos extienden sobre cada generación que sigue en ese mismo odio y desobediencia al Señor. Los israelitas, cuando recibieron el exilio, y Dios lo aplica a la obra de Manasés, 2 reyes antes, no está diciendo simplemente por él, sino porque ellos seguían en los mismos pecados. No es que ellos están, Señor, nos arrepentimos. ¿Cuál es el problema? Nos arrepentimos. ¿Por qué nos sigues castigando? El punto es que no se habían arrepentido. Es en ese momento cuando Dios decide, ya voy a derramar el juicio. Pero ellos seguían en la misma desobediencia, el mismo aborrecimiento. Si una persona se arrepiente, dice Ezequiel 18, incluso si sus padres le enseñaron pecado,
Pero si él se arrepiente de su mal, el Señor lo restaurará. El Señor tendrá piedad de él, sin importar lo que sus padres hacían. Porque eso es lo que Dios hace. Así que demuestra que ese texto no presenta una idea de un Dios injusto. De hecho, Dios es fiel a su propia naturaleza y justicia y nunca las manipula o corrompe. Al mismo tiempo, la fuerza de esa interpretación sirve para identificar a la generación de Ezequiel que ellos estaban diciendo, como quizás algunos de hoy, pues todos mis pecados son no realmente mi culpa, y es que ese castigo que sufro por mis propios pecados realmente es la culpa de los pecados de mis antepasados, como los pentecostales que son como encadenados y tienen que romper las cadenas de los pecados anteriores. Es como, no, reconoce tus propios pecados y arrepiéntete. Claro, el pecado de otras generaciones tiene efectos en nosotros, no estoy diciendo eso, la Biblia sí enseña eso, que podemos aprender malas prácticas y pecados de nuestros padres. Pero este es el punto, aprendemos de ellos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de arrepentirnos. Nosotros escogimos eso, en contra de la luz de la naturaleza, en contra de la palabra de Dios, escogimos mal, en contra de lo que Dios publica a todo nuestro alrededor. Nosotros escogimos mal. Devolvemos mal por mal. Respondimos al mal de nuestro Padre con nuestro propio mal. Pero lo que necesitamos es arrepentirnos y buscar a Cristo. Dios es fiel a su justicia en castigar al impío y perdonar a el que se arrepiente. Cuando queremos entender a Dios de las Escrituras y queremos interpretar la Biblia a la luz de nuestra teología, debemos recordar varios principios importantes. En primer lugar, la revelación de la Biblia tiene la intención de dar a conocer a Dios. Es decir, el hombre puede conocer a Dios en una manera verdadera y real a través de su revelación. Incluso las metáforas y símbolos comunican algo verdadero de Dios. Aunque tenemos que entender la comparación y estudiar las Escrituras profundamente, la revelación escritural es la manera más segura de conocer a Dios. Dios la diseñó para ser así. Eso significa que nuestro estudio de la Biblia debe buscar producir una comunión y relación personal y eclesiástica con Dios. Entonces, algo que tengo en cuenta aquí es cuando hablamos de antropomorfismos o hablamos de antropopatismos y decimos, pues, muchas veces así decimos, pues, eso es un antropopatismo, entonces no significa eso. Pero, ¿qué significa? Es todavía una revelación verdadera acerca de Dios. ¿Pero qué está revelando? Pero muchas veces, con ese uso de la teología, simplemente decimos, ok, no es eso. Pero no decimos qué es. No decimos la parte positiva. Ok, pero ¿qué enseña acerca de Dios? Dios se lamentó, ¿cómo se dice en Génesis 6? Se arrepintió. Se arrepintió de haber creado al hombre. Es como, ok. Decimos, ok, Dios no se arrepiente, entonces no significa eso, seguimos. Es como, espera, está mostrando algo importantísimo. Me gusta decir cosas así. Al enemigo es muy conveniente que nos quedemos así. Porque ¿qué es el punto de ese texto? El gran odio que Dios tiene para con el pecado. ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios Santísimo, el Creador de todas las cosas, para con el hombre y criatura pequeña que ha pecado contra él? Entonces, cuando decimos, pues simplemente no significa eso, minimiza un poco el peso de este texto. Es tan grave el odio de Dios para con el pecado que la Biblia lo describe como un arrepentimiento. Que Dios incluso, cierto punto misterioso, aunque no exactamente así, pero en alguna manera, la Biblia puede describirlo como Dios diciendo, mejor nunca haberlo hecho. Qué triste. Eso es algo que debe llevar a nosotros a odiar más el pecado. En segundo lugar, lo finito no puede contener el infinito. Aunque la Biblia revela un conocimiento verdadero de Dios, no es ni puede ser un conocimiento exhaustivo. En su emanencia se da a conocer. En su trascendencia siempre hay un nivel de misterio. Eso tiene implicaciones para nuestra hermenéutica. Eso significa que a veces vamos a enfrentar paradojas y que debemos acercarnos con un corazón humilde que está dispuesto a someterse a la revelación de Dios y no tener que someter toda la doctrina bíblica a las reglas de nuestra razón,
sino nos guiamos por lo que la Biblia dice. En tercer lugar, debemos usar pasajes claros para interpretar los menos claros. Un ejemplo clásico de eso es el uso de esos pasajes que hablan de Dios en su naturaleza, ontológicamente, y esos pasajes que hablan de Dios en sus acciones o en narrativa. Por ejemplo, pasajes como Génesis 6:6 afirma, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Aunque debido al principio 1, ese texto sí comunica algo verdadero de Dios, debemos entenderlo a la luz de otros pasajes que hablan más claramente acerca de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Entonces, la narrativa de Génesis 6 debe interpretarse a la luz de las afirmaciones teológicas de Números 23. Pero eso no significa que Génesis 6 no diga nada. Sí dice algo verdadero acerca de Dios. Otro ejemplo de esto es el uso de las metáforas para describir a Dios. Una clase especial sería los antropomorfismos. Los antropomorfismos son aquellas metáforas que usan los rasgos humanos y materiales para describir a Dios. Cuando dice que Dios dice ojos, la interpretación del texto no es decir, pues por lo menos entendemos que Dios no tiene ojos físicos. ¿Cierto? Eso no es la interpretación. Eso es parte de los límites que nuestra teología nos provee, porque Dios es un ser espiritual. Pero, ¿por qué hablar de los ojos? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está revelando acerca de Dios cuando habla de sus ojos, su brazo, sus vestiduras, su cabeza, esas otras cosas que son su espalda, muchos otros textos, su dedo, sus alas? Eso no es antropomorfismo, sino zoomorfismo. Eso fluye de nuestra teología informada por pasajes como Juan 4:24, que dice que Dios es espíritu, que Dios es invisible. Es a esos textos que hablan de Él como un ser espiritual. Esa realidad nos hace nuestro trabajo de hermenéutica un poco más complejo. No nos quedamos con el sentido literalista, sino el sentido literal siempre debe tomar en cuenta el uso de figuras y el género del texto. La mano de Dios se refiere a su poder y sus acciones. No debe interpretarse con una afirmación de que Dios tenga partes o miembros corporales, a menos que sea Jesús, obviamente. Otra manera, a veces mis niños dicen eso, es pero Jesús, Él sí tiene cuerpo, ¿cierto? Entonces, sí, tratando de, Dios no tiene cuerpo, pero Jesús, él es Dios, ¿cierto? Y Él tiene cuerpo, ¿cierto? Entonces, sí, pero... Otra manera de aplicar esto es el entendimiento de Dios en su esencia y la manera en que se revela en la historia. Dios es soberano, absoluto y trascendente, pero en su emanencia puede relacionarse con nosotros en tiempo y espacio. Pero tenemos que buscar el balance. Debemos siempre recordar los dos primeros principios y mantener el equilibrio. Parece ser ese principio que informa la interpretación de Hebreos 4. Aunque en la historia parece que Dios está cambiando su plan, o sus planes no se estén cumpliendo, pero da una perspectiva más amplia. Todo está llevándose a cabo perfectamente según el plan eterno. Entonces Dios realmente, en un sentido, está en la historia. Entró en esa historia. Y se estaba revelando en esa historia. Pero al mismo tiempo Dios está fuera de esa historia, Señor de esa historia, y usándola como parte de su plan glorioso. Lo mismo en Génesis 6. Dios es trascendente y para por encima de toda la historia y todo el tiempo. Es eterno, ¿cierto? Es el Señor del tiempo. Y no es limitado por el tiempo. Pero en su emanencia realmente entra en el tiempo. Es confuso cómo funciona, pero la Biblia lo enseña muy claramente. Porque en la plenitud del tiempo Dios se hizo carne. Explica eso. El Dios eterno significa entró en el tiempo en una naturaleza humana. Entonces eso no significa que Dios no esté al mismo tiempo habitando lo eterno y sublime, pero significa que Dios en su emanencia puede entrar en las historias. Dios es Señor del tiempo, no está excluido del tiempo. En cuarto y último lugar, nuestra idea de Dios como un Dios trino debe siempre mantenerse en cuenta. Eso provee el punto clave de conexión. Cuando llegamos a la cristología, es importante mantener nuestro concepto teológico de Cristo, derivado por muchos pasajes de las Escrituras y aclarado en los credos de la Iglesia, en cuenta.
El hecho de que Cristo sea una sola persona, con dos naturalezas completas y distintas, debe informar nuestra interpretación de cada pasaje acerca de Cristo. Nuestra confesión de fe dice, incluso hace un punto hermenéutico aquí. Cristo, una obra de mediación, actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella. Aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza algunas veces se le atribuye en las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Entonces es mal decir que Dios tiene cuerpo. Es malo decir Eso, como lo que mis niños dicen, cuando dicen que Dios tuvo un cuerpo. Sí, cuando estamos hablando de esta manera, la Biblia a veces habla de esa manera. Hay que dejar claro el entendimiento correcto, que no es que la divinidad tiene un cuerpo, pero Cristo es una persona, una sola persona, que es al mismo tiempo Dios y hombre. Eso se llama el comunicatio idiomático. Y en la historia de la iglesia hubo un gran debate sobre eso, sobre la frase Theotokos, el portador o la portadora de Dios, la madre de Dios. La madre de Dios. ¿Es correcto decir que María fue la madre de Dios? Sí y no. Sí, en cuanto a la divinidad, obviamente que no, pero en cuanto a la persona, sí. La persona, ¿quién es? La segunda persona de la Trinidad y quien tiene una naturaleza divina, completa, perfecta, pero es al mismo tiempo hombre. Es confuso, pero y eso es parte de la limitación de nuestro lenguaje. Entonces, cuando habla de Cristo comiendo, Cristo teniendo hambre, Cristo cansándose, Cristo durmiendo, no es atribuir esas cosas a la divinidad. Tenemos que entender correctamente la teología para interpretar esos muchos textos del Nuevo Testamento que hablan de eso. Cristo se enojó, muchas cosas. Se sufrió, murió, seguro se enfermó, lloraba. Muchas cosas que revelan su humanidad. Pero tenemos que tener mucho cuidado en aplicar esas cosas a la divinidad. Porque la mayoría de todo lo que hemos dicho no aplica a la divinidad. Pero la humanidad sí. Pero a la humanidad sí. Entonces, en ningún sentido la Biblia habla del entristecimiento del Espíritu Santo, pero hay que entender cuál es el punto de conexión ahí. Entender eso apropiadamente. Lo mismo que estamos ya haciendo. Juan 3:13, una versión de este texto dice, nadie ha subido al cielo, el que bajó del cielo. Es el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo así? Estás ahí, ¿cierto? Y estás en el cielo. O Juan 1:18 dice que es el unigénito Dios quien está en el seno del Padre. Pero estás ahí y estás revelando en la tierra, pero estás en el seno del Padre. ¿Cómo así? O Hechos 20 habla de la sangre de Dios. Dios no tiene sangre. Dios no puede derramar sangre. Pero Cristo es Dios. Y cuando habla de la divinidad de Cristo, su preconocimiento o su omnisciencia o su control de la naturaleza, a veces la mayoría de los milagros son Cristo en su humanidad ungido por el Espíritu. Pero hay ciertos momentos cuando se desvela su gloria divina, como creo en ese caso cuando él calma la tormenta y para la tormenta. Cuando ve a Felipe. Sí, quizás también. Ajá. También. Sí, él tuvo, y habla, como Juan 2, habla de que él conocía el corazón de los hombres. Él como sabía sus pensamientos. Y no simplemente como alguien que era astuto. Que como puede un buen jugador de ajedrez. O algo así. Que puede predecir los movimientos. Quizás parte de eso, seguro era inteligente, tenía la unción del Espíritu Santo. Pero parece que en algunos textos parece más que eso. Cuando Él perdona los pecados. Esos son algunos momentos en que el texto quiere que veas la divinidad.
Entonces, simplemente un hombre ungido por el Espíritu no tiene derecho para perdonar los pecados. Es decir, ya Dios te va a absolver de tus pecados. Nadie puede decir eso menos que sea Dios. O nadie puede controlar la naturaleza, como Cristo lo hizo. Porque ¿cómo responden ellos en este texto? Con adoración. Dicen, ¿qué tipo de hombre es este? ¿Qué es esto? Entonces reconocen divinidad en eso. Entonces, cuando vemos esa divinidad, no decimos, nosotros podemos, la humanidad puede hacer esas cosas. Tenemos que buscar ese balance en los dos. Es más fácil atribuir humanidad a la divinidad que atribuir divinidad a la humanidad. Pero eso es importante. Debido a la naturaleza de la Biblia, como la revelación de Dios, debemos acercarnos a ella con ciertas ideas teológicas en cuenta. Acercamos a la Biblia con la idea de la autoridad de Dios, su naturaleza trina, su capacidad de comunicarse. Nuestra teología debe influenciar nuestra hermenéutica. Al mismo tiempo, nuestra hermenéutica debe producir teología. No nos acercamos a la Biblia con todo el conocimiento, pero nuestro estudio de la Biblia tiene la meta de producir fe e instrucción. Si queremos crecer en nuestro entendimiento de Dios y las Escrituras, nos sometemos a la verdad que ya nos ha revelado. Lo que Dios ya nos ha revelado debe guiarnos en nuestra interpretación en las otras partes. Si no obedecemos a la luz que tenemos, Dios va a quitar esa luz de nosotros. Entonces, en el receso usamos esa ilustración que me surgió el hermano Carlos. Que como una mina de oro, cuando vas excavando ahí en la mina, ¿qué haces? Empiezas a poner soportes, ¿cierto? Pones esas cosas para dar seguridad, para asegurar que el túnel que ya he excavado no se colapse, no se derrumbe. Entonces, con eso, ya tengo ahí los soportes sosteniendo la fe que ya he creído, la teología que ya el Señor me ha enseñado. Y de ahí puedo seguir avanzando más. Pero si dejo caer todo esto, ¿cómo voy a avanzar? Eso va a poner un estorbo para mi crecimiento. Pero pongo buenos soportes ahí, confesando, adorando, respondiendo apropiadamente a lo que Dios ya me ha respondido. Ya excavando el oro ahí. Pero de ahí sigo en una manera apropiada, avanzando en la verdad revelada de Dios en su palabra. Y de ahí, mientras voy avanzando, pongo más soportes. Ese año aprendí esta lección a través de la providencia y ciertos textos bíblicos. El Señor me enseñó esto. Entonces voy a hacer eso como parte de mi ser, de mi vida. ¿Y cuántas veces en el tiempo pasamos unos años y nos olvida de ciertas cosas? Pero de ahí el Señor vuelve a recordarnos o volvemos a pensar de cierta idea o vemos una nota en nuestra Biblia y nos recuerda de algo. Repasamos un apunte, un sermón o algo y dice, wow, eso fue tan bueno y quiero renovar mi entendimiento de eso. Vamos observando, examinando esos soportes para asegurar que estén en buen estado, que no estén pudriendo o dañándose o cayéndose o desajustándose. Tenemos que acercarnos humildemente, buscando ser obedientes a cada mandato y cada afirmación de la Biblia. En este sentido, la interpretación teológica es una herramienta muy importante en nuestra hermenéutica. Entonces, con esto, mis hermanos, cerramos esta clase. Y, de hecho, en cuanto al orden, es el último discurso de este curso.